Capítulo 1. La invocación. Arthur se sentó solo en su estudio tenuemente iluminado estudiando un tono que le había costado la mayor parte de los ahorros de su vida. Adquirir el libro era antiguo, sus páginas amarillentas y gastadas. Olían levemente a moho, y Secretos durante años había estado buscando pruebas de que existían criaturas más allá de la comprensión humana. Prueba de que las leyendas de entidades acechando justo más allá del velo de la realidad eran más que meros mitos, y esta noche estaba más cerca que nunca el texto que estaba leyendo el Códex. Y Fer se rumoreaba que contenía encantamientos capaces de invocar seres de otros reinos. Era el tipo de cosas de las que la mayoría de las personas sensatas se burlaban descartándolas como las fantasías salvajes de un loco, pero Arthur sabía mejor que él había visto cosas extrañas, cosas que le erizaban el pelo de la nuca y le recordaban lo frágil que era realmente su mundo. Había aprendido lo suficiente para creer que había fuerzas acechando en la oscuridad, esperando ser invocadas por aquellos lo suficientemente audaces o tontos como para intentarlo. Le había llevado semanas descifrar el lenguaje arcano en el códice, pero ahora estaba listo. Se paró en el centro de su estudio rodeado por un círculo de sal y velas parpadeando con una luz antinatural. Casi fantasmal, los símbolos que había dibujado laboriosamente en el suelo brillaban débilmente como si anticiparan lo que vendría con una respiración profunda. Arthur comenzó a cantar las antiguas palabras, su voz, firme, pero llena de una corriente subyacente de excitación nerviosa. Mientras hablaba, el aire en la habitación se volvió más frío y un leve zumbido resonó dentro de las paredes. Las sombras parecieron profundizarse, estirándose y retorciéndose, y la vela. Las llamas vacilaron arrojando formas espeluznantes a través de la habitación. El corazón de Arthur se aceleró, pero siguió cantando, obligándose a concentrarse en las palabras. Esto era todo. Estaba cerca, una suave voz melódica. Hizo eco de las sombras cortando a través de su encantamiento como una espada a través de la seda. Arthur susurró una voz llena de un encanto peligroso que envió un escalofrío por su columna vertebral. ¿Sabes quién soy? Arthur detuvo su respiración entrecortándose. De pie en el centro del círculo había una figura. Su forma hermosa y inquietante era alta y elegante, con un cabello largo y suelto tan oscuro como la medianoche, y ojos que brillaban en un violeta fascinante. Su piel era pálida, casi etérea, y delicadas alas negras se extendían desde su espalda doblándose elegantemente detrás de ella. Llevaba un vestido sencillo y fluido que se aferraba a su figura acentuando cada una de sus curvas. La súcubo sonrió sus labios, de un tono carmesí oscuro y acogedor. Irradiaba un poder sutil, una presencia que era casi intoxicante. Arthur sabía que ella era peligrosa, pero no podía apartar la mirada. Esto era lo que había estado buscando todos estos años, una prueba de lo sobrenatural, y no solo cualquier prueba, una entidad viviente que respira de otro reino. «Soy Lilith», dijo su voz, un ronroneo que resonó con un eco de otro mundo. «Me has convocado y he venido, pero dime, Arthur, ¿qué es lo que deseas?» Tragó saliva sintiendo sus mejillas sonrojarse. «Yo no te llamé aquí. Para nada bueno típico». Tartamudeó luchando por encontrar las palabras adecuadas. Su mente corría mientras trataba de pensar en una forma de explicar sus intenciones sin sonar como un loco. La convoqué. Por curiosidad, por sed de conocimiento, no por el propósito más oscuro que otros podrían asociar con tal ritual. Los ojos de Lilith brillaron con diversión, como si pudiera ver a través de él. «Oh, lo sé», dijo cruzando los brazos e inclinando la cabeza hacia un lado. «Puedo sentir tus intenciones. Arthur, buscas conocimiento, comprensión. No eres como los otros que me convocaron». Dio un paso más cerca y Arthur sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. La mayoría de los humanos quieren riqueza, poder, o ella se apagó. Su sonrisa se volvió. «El chico tiene otras cosas, pero tú eres diferente». Arthur asintió sintiéndose un poco más a gusto. «Sí», dijo. Su voz ahora es más firme. «He pasado mi vida buscando respuestas, tratando de entender lo que hay más allá de nuestro mundo. Quería demostrar que hay más allá, de que no estamos solos». Lilith lo miró pensativamente.
su mirada penetrante. «Eres curioso», dijo suavemente, «y por eso estoy dispuesto a concederte 3 regalos». Los ojos de Arthur se abrieron con sorpresa. Sorpresa. 3 regalos. No había esperado esto. Había pensado que tal vez ella respondería a sus preguntas o compartiría un vistazo a su reino, pero 3 regalos era más de lo que se había atrevido a esperar. «Sí», respondió su voz. «Sedosa y seductora, 3 regalos de tu elección, pero ten cuidado, Arthur, elige». Sabiamente las cosas que pides pueden venir con consecuencias. Su sonrisa se hizo más nítida, revelando un toque de travesura. «Dime cuál es tu primera petición, Arthur». Dudó, su mente acelerada, tenía tantas preguntas, tantas cosas que quería entender. Pero mientras miraba a Lilith, una idea comenzó a formarse, algo que nunca se había atrevido a esperar. Respiró hondo, convocando su coraje. «Mi primera petición. Quiero que me cuentes tu historia, la verdad sobre quién eres y de dónde vienes, no como un demonio ni como un súcubo, sino como Lilith por primera vez». Lilith parecía genuinamente desconcertada. Sus ojos se abrieron ligeramente, y un leve rubor se deslizó por sus mejillas, agregando una calidez sorprendente a su belleza. De otro mundo. «¿Quieres saber sobre mí?», preguntó su voz más suave. Casi vulnerable, era como si nadie le hubiera preguntado eso antes. «Sí», dijo Arthur, asintiendo firmemente. «No quiero saber sobre las leyendas o las historias que cuentan los humanos. Quiero saber la verdad sobre ti, sobre tu mundo». Sobre todo, It estaba en silencio. Por un momento su mirada buscó su rostro como si tratara de determinar si hablaba en serio. Lentamente una sonrisa se extendió por sus labios, pero era diferente de antes, genuina, casi tierna. «Muy bien», dijo su voz apenas más que un susurro. «Te concederé este primer regalo, Arthur, pero debo advertirte que la verdad puede ser más de lo que puedes manejar». Arthur sonrió sintiendo una emoción de anticipación. «Estoy dispuesta a correr ese riesgo», Lilith suspiró, doblando sus alas alrededor de sí misma como una capa oscura. «Luego siéntate, humana, y escucha bien lo que estoy a punto de contarte. Es una historia más antigua que tu mundo mismo». Mientras Arthur se acomodaba en su silla, se dio cuenta de que estaba temblando de emoción. Este era el momento que había soñado durante años, y cuando Lilith comenzó a hablar, su voz, tejiendo un tapiz de historia antigua y reinos olvidados, se encontró completamente cautivado. Ella habló de un reino, más allá de la comprensión humana, un lugar donde el tiempo y el espacio se retorcían y doblaban de maneras que desafiaban la lógica mortal. Ella describió las vastas nieblas arremolinadas de los reinos de las sombras, donde criaturas de inmenso poder vagaban libremente. Lilith le contó de sus propios comienzos, cómo una vez había sido un espíritu de luz, una guardiana de los sueños. Antes de que una trágica traición la obligara a tomar una forma más oscura, mientras hablaba Arthur podía ver el dolor y la tristeza en sus ojos, una vulnerabilidad que no había esperado de un ser de su poder. Sintió un dolor extraño en su pecho, un deseo de acercarse y consolarla, aunque sabía que era una tontería. «¿Por qué elegiste este camino?», preguntó en voz baja. Cuando hizo una pausa, su voz cargada de emoción, Lilith miró hacia otro lado. Sus ojos se oscurecieron porque era el único camino que me quedaba, dijo su voz apenas un susurro. «Al final, todos nos convertimos en lo que debemos para sobrevivir». La habitación estaba en silencio, y por primera vez, Arthur la vio no como una criatura de la oscuridad, sino como alguien que había sufrido, alguien que había soportado. «Gracias», dijo suavemente, «por confiar en mí con tu historia». Lilith encontró su mirada y por un breve momento pensó que vio algo parpadear en sus ojos, algo cálido, algo casi humano. Capítulo 2. El primer regalo. La mañana siguiente se sintió surrealista para Arthur. Había escuchado la historia de Lilith hasta que los primeros rayos del amanecer asomaron por su ventana, y ella se había ido tan silenciosamente como había aparecido, pero su presencia permaneció en la habitación como un susurro, un eco que se negaba a desvanecerse. Repitió sus palabras en su mente, recordando la angustia en su voz cuando habló de su transformación, una historia de traición, supervivencia y resiliencia. Justo cuando estaba a punto de servirse una taza de café, una voz familiar habló detrás de él. No podía dormir. «¿Podrías?». Arthur se dio la vuelta para ver a Lilith ahora.
sentada en el alféizar de la ventana, su figura bañada por la suave luz de la mañana. Parecía casi etérea, sus alas oscuras dobladas cuidadosamente detrás de ella. No, admitió. Su corazón se aceleró ante su aparición repentina. Tu historia todavía es todo en lo que puedo pensar. Lilith le dio una pequeña sonrisa, su expresión gentil. Te lo advertí. La verdad tiene una forma de atormentar a aquellos que la buscan. Inclinó la cabeza estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir desnudo, vulnerable. ¿Estás listo para tu segundo regalo? Arthur dudó. Él había recibido más de lo que jamás podría haber esperado con solo su historia y sintió que estos regalos no eran cosas que pedir a la ligera, pero sintió que algo crecía dentro de él, una conexión con esta misteriosa mujer, ser antiguo que parecía tan diferente de las leyendas. Sí, respondió encontrando su coraje, pero quiero algo que vaya más allá de mi curiosidad. Lilith arqueó una ceja. Oh, ¿y qué sería eso? Respiró profundamente. Quiero entenderte. Quiero conocer el mundo del que vienes, verlo como tú lo ves. Sus palabras sorprendieron incluso a él mismo. Estaba pidiendo algo sin precedentes, un vistazo a un reino en el que ningún humano había puesto un pie durante un largo momento. Lilith lo miró fijamente. Sus ojos ilegibles. Lentamente una sonrisa se extendió. Por sus labios una que era a la vez divertida y conmovida. ¿Te das cuenta de lo que estás pidiendo, Arthur? Preguntó su tono una mezcla de precaución e intriga. Entrar en los reinos de las sombras. No es nada pequeño, pies pequeños. Hay peligros. Asintió sin miedo. Confío en ti. La vulnerabilidad en esas palabras la golpeó. Lilith dio un paso adelante extendiendo la mano para rozar sus dedos contra su mano. Muy bien, susurró su toque enviando un escalofrío por su columna vertebral. Te concedo este segundo regalo, pero recuerda, Arthur, lo que verás no es un sueño, es real y me ha formado de maneras que aún no puedes entender. Con un movimiento elegante, extendió sus alas, las plumas oscuras, brillando como seda negra en la luz de la mañana. Cierra los ojos, instruyó suavemente. Él obedeció, sintiendo su mano cálida contra su frente y el mundo a su alrededor pareció disolverse. Una ráfaga de aire frío lo envolvió y por un momento sintió como si estuviera cayendo a través de un vasto vacío infinito. Entonces, tan de repente como comenzó, la sensación se detuvo y Arthur abrió los ojos. Se encontró de pie en un paisaje oscuro bajo un cielo tormentoso y arremolinado. El aire estaba espeso con una energía que le picaba la piel, vivo y eléctrico. El suelo debajo de él era negro y estéril, se extendía sin fin en todas las direcciones, marcado por acantilados irregulares y abismos que parecían conducir hacia un abismo. Esta fue la voz de Lilith, suave e inquietante. Son los reinos de las sombras. Arthur se giró para encontrarla. De pie junto a él, su forma se mezclaba a la perfección con el siniestro paisaje. Su presencia se sentía reconfortante y amenazante a la vez. Un recordatorio de que él era un extraño aquí a pesar de su fascinación. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras observaba su entorno. Había una belleza en este lugar, sí, pero era una belleza oscura. Una belleza nacida del misterio y los peligros ocultos. «Es increíble», susurró su voz, apenas audible. Lilith asintió levemente, su mirada distante. «Este es mi hogar. Este es el reino donde fui creada y donde fui traicionada». Su voz estaba mezclada con un dolor que resonó en las llanuras estériles. «Las criaturas aquí no viven como humanos. ¿Existimos? Resistimos y cambiamos». Arthur sintió una pesadez en sus palabras. Un peso que no podía entender por completo, pero que sentía profundamente. No obstante, quería acercarse a ella para consolarla de alguna manera, pero sabía que este no era su mundo. Era simplemente un visitante y su presencia aquí era frágil. Mientras caminaban por los reinos de las sombras, ella le mostró cosas que apenas podía comprender. Luces fantasmales que bailó en la distancia lanzando inquietantes brillos etéreos, a través de los acantilados extrañas formas cambiantes que acechaban en las sombras, observándolos con ojos que brillaban como piedras pulidas y los restos de ruinas antiguas imponentes, monumentos a civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo.
¿Lo ves ahora, Arthur? Lilith murmuró, su mirada fija en el horizonte distante. Esto es lo que fui moldeado por la oscuridad. Aquí no pide permiso, te reclama, te moldea, y si eres lo suficientemente fuerte, te transforma. Arthur sintió una punzada de simpatía mientras escuchaba. Estaba comenzando a comprender la profundidad de su existencia, las fuerzas que la habían llevado a convertirse en lo que era. No puedo imaginar por lo que has pasado, dijo suavemente. Pero gracias por mostrarme. Lilith se volvió hacia él, sus ojos violetas se suavizaron. Eres él, primer humano en presenciar este mundo. Arthur, nadie más se ha preocupado lo suficiente como para entender. Se quedaron en silencio por un momento, un vínculo tácito formándose entre ellos. Luego, de repente, el suelo debajo de ellos tembló y un gruñido bajo resonó en el corazón de Arthur se aceleró mientras miraba a su alrededor tratando de localizar la fuente del ruido. En la distancia vio una enorme figura sombría moviéndose hacia ellos, su forma indistinta pero aterradora. ¿Qué es eso?, tartamudeó dando un paso atrás. La expresión de Lilith se volvió sombría, un espectro del reino de las sombras. Dijo en voz baja, se sienten atraídos por cualquier cosa extraña, cualquier cosa viva. Antes de que Arthur pudiera reaccionar, dio un paso adelante, colocándose entre él y la criatura. Sus alas se extendieron creando una barrera que lo protegió de la mirada del espectro. «Cierra los ojos», ordenó con voz firme. «No lo mires y no te muevas». Arthur obedeció apretando los ojos mientras escuchaba los pasos pesados acercándose el aire. Se volvió más frío y pudo sentir la presencia de la criatura como un peso presionándolo, pero a través del miedo sintió la mano de Lilith en su hombro firme e inquebrantable. Pasaron minutos, aunque se sintieron como horas, hasta que finalmente los pasos se desvanecieron y el peso opresivo se levantó. Arthur abrió los ojos encontrando el paisaje tranquilo y, aún una vez más, gracias, susurró con voz temblorosa. Sabía que si no fuera por ella, no habría sobrevivido a ese encuentro. Lilith lo miró, su expresión más suave de lo que él nunca la había visto de nada. Respondió con una leve sonrisa, tirando de sus labios. Tu valentía me sorprende incluso a mí. Arthur la miró a los ojos, sintiendo un calor en su pecho que no tenía nada que ver con el aire frío que los rodeaba. Creo que ahora entiendo un poco mejor, dijo en voz baja. Gracias, Lilith, por compartir esto conmigo. Inclinó la cabeza, un destello de algo ilegible pasó por su rostro. Entonces mi segundo regalo está completo, murmuró su voz, apenas más que un susurro. Has visto mi mundo, Arthur. Pero recuerda que no toda su oscuridad puede ser domesticada. Mientras hablaba, el paisaje a su alrededor comenzó a desvanecerse, disolviéndose en una niebla arremolinada. Arthur sintió que lo jalaban hacia atrás y cerró los ojos mientras la sensación de caer lo envolvía una vez más. Cuando abrió los ojos, estaba de regreso en su estudio. La luz de la mañana fluía a través de la ventana. Lilith se había ido, pero aún podía sentir su presencia persistiendo en la habitación, un recordatorio de la viaje que habían compartido. Se hundió en su silla con la mente dando vueltas por todo lo que había presenciado. Los reinos de las sombras eran más de lo que jamás podría haber imaginado, hermosos y aterradores, llenos de misterios que iban más allá del entendimiento humano, y a través de todo eso sintió una conexión creciente con Lilith, un vínculo que desafiaba la lógica y la razón. Arthur sabía que había cambiado para siempre, y mientras estaba sentado en el silencio de su estudio, se encontró preguntándose cuál sería su tercera y última petición. Capítulo 3. La consecuencia del segundo regalo. La experiencia de Arthur en los reinos de las sombras lo persiguió mucho después de su regreso. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la retorcida belleza oscura de ese mundo y escuchar el eco de la voz de Lilith contando su trágica historia. Se sentía como si fuera un extraño en su propia vida, cada momento consumido por pensamientos sobre ella y el mundo que ella le había mostrado, pero los días pasaban y Lilith no regresaba.
Arthur pasó las horas estudiando libros, tratando de reconstruir todo lo que pudiera encontrar sobre su especie y los reinos de las sombras. Se preguntó si su viaje allí había causado algún tipo de desequilibrio o si tal vez había cruzado la línea al pedir tal conocimiento personal. Cuanto más esperaba, más crecía su duda. Una noche, mientras estaba sentado en su estudio, incapaz de concentrarse en su trabajo, un calor familiar llenó la habitación. Las sombras se retorcieron y estiraron hasta que por fin Lil apareció ante él, su figura bañada en un suave brillo de otro mundo. El corazón de Arthur se aceleró cuando vio su expresión seria, casi pensativa, tan diferente a su habitual sonrisa. Coy Arthur, dijo, su voz suave, cargando un peso que no había escuchado antes. Pensé que ya estarías dormido. Se puso de pie, incapaz de ocultar el alivio que lo invadió. No estaba seguro de volver a verte, admitió. Después de lo que me mostraste, pensé que tal vez había ido demasiado lejos. Una leve sonrisa tiró de las comisuras de sus labios, pero estaba ensombrecida por la tristeza. No fuiste tú. ¿Quién fue demasiado lejos? Arthur murmuró, bajando la mirada al suelo. Soy yo. Compartí algo contigo que nunca he compartido con nadie, y eso ha complicado las cosas. Las cejas de Arthur se fruncieron con preocupación. Complicado, ¿qué quieres decir? Lilith encontró su mirada a sus ojos, brillando con una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Los reinos de las sombras no son solo un lugar, son parte de mí. Entretejidos en mi propio ser. Cuando te traje allí, abrí una puerta, una que debería haber permanecido cerrada. Ahora nuestra conexión ha llamado la atención de otras fuerzas que están menos que complacidas. Sintió un escalofrío recorrer su columna, pero dio un paso más cerca de ella, su determinación anulando su miedo. Entonces, dime cómo puedo ayudar si te pongo en peligro. Haré lo que sea necesario para arreglar las cosas. Lilith negó con la cabeza, una expresión de dolor cruzando su rostro. No hay nada que puedas hacer, Arthur. Las fuerzas en el trabajo están más allá incluso de mí. Control. Lo mejor que podemos hacer es en esto cortar nuestra conexión antes de que atraiga algo verdaderamente peligroso para ti. El corazón de Arthur se hundió ante sus palabras, pero él se negó a ceder. Había llegado demasiado lejos, aprendió demasiado. Dejar ir no era una opción. No quiero cortar esta conexión, Lilith, tiene que haber otra forma. Ella lo miró, un instante de esperanza en sus ojos que rápidamente se desvaneció. Arthur, no creo que entiendas los riesgos de desafiar el orden de mi reino. Es impensable. Significaría desafiar todo lo que soy, todo a lo que he estado atado desde que fui creado. Tomó una respiración profunda, buscando su mirada. ¿Y si eso es exactamente lo que quiero para ti? Para que seas libre de esas ataduras, libre para vivir como sea. Que quieras. Un silencio atónito llenó la habitación mientras ella lo miraba, con la boca ligeramente abierta, como si estuviera luchando para procesar sus palabras. ¿Quieres que sea libre? Sí, respondió su voz firme. No, quiero que te obliguen a regresar a un lugar que te causa tanto dolor. Si hay alguna manera de romper los lazos que te atan, quiero ayudar. Lilith parecía temblar. Sus alas se plegaron firmemente alrededor de sí misma, como si tratara de protegerla del peso de su oferta. Arthur, lo que estás pidiendo es imposible, susurró su voz llena de una mezcla de incredulidad y anhelo. Soy una criatura de los reinos de las sombras. Ser libre de eso significaría convertirse en algo más, algo que ni siquiera sé cómo ser. Extendió su mano suavemente, descansando sobre su hombro. Lo dijiste tú misma. Lilith, no siempre fuiste así. Alguna vez fuiste una guardiana de los sueños, antes de que la traición te cambiara. Si esa luz todavía está en ti, tal vez haya una manera de traerla de vuelta por un momento. Ella estuvo en silencio, su mirada buscando su rostro como si lo estuviera viendo por primera vez. Lentamente se estiró, cubriendo su mano con la suya. Arthur, nadie nunca me ha ofrecido esto, nadie nunca ha querido darme libertad, solo quisieron poder o control, una chispa de esperanza. Parpadeó dentro de él, pero la moderó con paciencia. Entonces déjame ser el primero, susurró. Déjame ayudarte a encontrar tu camino. Lilith respiró temblorosamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Si aceptara esto, si buscara la libertad,
Significaría arriesgar todo mi poder, mi reino, incluso mi existencia. Él apretó su agarre en su mano, su determinación inquebrantable. Entonces enfrentaremos ese riesgo juntos. Un silencio se extendió. Entre ellos, cargado de emociones, ninguno pudo articular completamente al fin. Lilith dio un pequeño asentimiento resignado, una suave sonrisa adornando sus labios. Muy bien, Arthur. Si esto es realmente lo que deseas, entonces te lo concederé. Pero ten cuidado, romper mis ataduras no será fácil. Habrá un precio. Arthur la miró a los ojos con tranquila resolución. Estoy listo para lo que sea necesario. Lilith cerró los ojos tomando una respiración profunda, como si estuviera reuniendo sus fuerzas. Luego escucha con atención. Hay un antiguo ritual 1 que es anterior incluso a los reinos de las sombras, es un vínculo de confianza. Una conexión que puede cortar mis lazos con la oscuridad, pero requiere un corazón puro y la voluntad de sacrificarse. Él se tragó su pe corriendo. ¿Qué tipo de sacrificio? Ella miró hacia otro lado. Su voz. Apenas un susurro. Tu vida. Arthur, si este ritual falla, tu alma será reclamada por los reinos de las sombras, pero si tiene éxito, seré libre y nuestra conexión trascenderá incluso las leyes de mi reino. Arthur vaciló un escalofrío, corriendo a través de él, cuando se dio cuenta del peso total de su elección, pero cuando la miró, realmente la miró él. Sabía que no podía dejar que el miedo dictara su decisión. «Acepto», dijo firmemente. «Sí, hay una oportunidad de liberarte». Entonces es... Los ojos de Lilith se llenaron de tristeza y gratitud y por primera vez lo miró no como un poderoso súcubo o una criatura de la oscuridad, sino como una mujer. Una mujer que había sufrido, que había resistido y a quien por una vez se le estaba ofreciendo una oportunidad de escapar de su destino. «Entonces comencemos», murmuró ella extendiendo la mano. Para tocar su frente sus dedos eran cálidos y suaves, y cuando hicieron contacto, Arthur sintió una oleada de energía latiendo a través de él, una conexión más profunda que cualquier otra que hubiera conocido juntos. Comenzaron el ritual. Sus voces se mezclaron en palabras antiguas que resonaron con la esencia misma de los reinos de las sombras. Arthur sintió que su espíritu se estiraba y tensaba su propia alma entrelazándose con la de ella de una manera que desafiaba toda razón. El aire a su alrededor crepitó con poder, y por un momento se sintió como si estuviera al borde de un precipicio tambaleándose entre la vida y la muerte, y luego con un repentino destello de luz cegadora se acabó. Arthur se tambaleó, su visión nadando mientras luchaba por recuperar sus sentidos. Cuando abrió los ojos, se encontró tumbado en el piso de su estudio. El aire se llenó de una extraña quietud pacífica. Parpadeó desorientado hasta que vio a Lilith parada sobre él, su figura brillando con un brillo etéreo. Arthur susurró, su voz llena de asombro. «Tú lo hiciste, soy libre». Logró esbozar una débil sonrisa, su cuerpo temblando por la tensión. «Me alegro», murmuró, su voz apenas más que un respiro. Lilith se arrodilló. A su lado su mirada se llenó de gratitud y algo más profundo, algo que nunca antes se había atrevido a sentir. «Gracias». Arthur susurró, su mano descansando suavemente en su mejilla por todo, mientras la miraba a los ojos. Él sintió una calidez que trascendía las palabras vínculo A-B, que iba más allá de los reinos. Más allá de la magia, más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Y en ese momento Arthur supo que lo que viniera después, él y Lilith lo enfrentarían juntos. Capítulo 4. El regalo final y un nuevo comienzo. Los días siguientes pasaron en una neblina para Arthur, su cuerpo y alma, recuperándose del ritual que había cortado los lazos de Lilith con los reinos de las sombras. La tensión en su cuerpo había sido inmensa, pero la realización en su corazón era innegable. La había liberado, ya no estaba sometida por fuerzas antiguas ni confinada a las oscuras profundidades de los reinos de las sombras. Era libre y por primera vez podía elegir su propio camino. Lilith se había quedado a su lado cuidándolo con una dedicación silenciosa que él no había esperado, mientras recuperaba su fuerza,
Se encontró maravillándose de la gentileza en su toque, la calidez en su mirada. Este era un lado de ella que dudaba que alguien hubiera visto alguna vez, un lado que tal vez había mantenido oculto, incluso de sí misma una noche mientras estaban sentados en su estudio. Arthur finalmente encontró el coraje para hacer la pregunta que lo había estado atormentando. ¿Qué harás ahora, Lilith? Ahora que eres libre, ella lo miró, sus ojos violetas pensativos. Me he estado haciendo la misma pregunta, admitió suavemente. Durante tanto tiempo mi propósito fue dictado por fuerzas. Más allá de mi control, ahora siento como si estuviera parado en el borde de un vasto desconocido. Arthur extendió la mano cubriendo su mano con la suya. No tienes que enfrentarlo, solo dijo, su voz llena de tranquila convicción. Sea cual sea el camino que elijas, estaré aquí, si eso es lo que quieres. Una suave sonrisa tocó sus labios y bajó la mirada a sus manos entrelazadas. Me estás ofreciendo algo que nadie nunca tiene. Arthur, ella murmuró, su voz teñida de asombro, una elección, una vida más allá de la oscuridad y tan aterrador como es. También es algo que quiero. Se sentaron en silencio por un momento. El peso de sus palabras se asentó sobre ellos por primera vez. Arthur se atrevió a esperar que pudieran tener un futuro juntos, que su conexión podría ser más que un encuentro fugaz entre dos mundos, pero también sabía que esta elección tenía que ser suya, que necesitaba la libertad de explorar quién era más allá de los reinos de las sombras. Una noche, mientras Arthur se sentaba junto al fuego, Lilith se le acercó, su expresión determinada y tierna. Arthur comenzó, con voz firme. Hay un último regalo que me gustaría darte. Es parte de mí, un vínculo que nos mantendrá conectados sin importar a dónde nos lleven nuestros caminos. Él miró hacia arriba, la sorpresa cruzó por su rostro. Un vínculo. Ella asintió tomando una respiración profunda. Es un ritual para mi reino uno que permite que dos seres compartan su fuerza. Su esencia significaría que no importa a dónde vaya tú, siempre sentirías mi presencia y yo la tuya. Ella vaciló su mirada buscando su rostro. Pero nos uniría en un nivel más profundo que cualquier cosa que pudieras imaginar. Si aceptas este vínculo, seríamos parte, el uno del otro para siempre. El corazón de Arthur latía en su pecho, una mezcla de anticipación y descontento llenándolo. Él había estado dispuesto a dejarla ir para permitirle encontrar su propio camino, pero esto era más de lo que jamás se había atrevido a esperar para Lilith. Susurró con su voz cargada de emoción. No puedo imaginar nada que quisiera más. Una suave sonrisa adornó sus labios y extendió sus dedos rozando suavemente su mejilla. Luego cierra los ojos, Arthur, y déjame darte este último regalo. Él hizo lo que ella le pidió, sintiendo su cálida mano descansar contra su frente. Una oleada de energía pulsó a través de él, un calor que llenó cada fibra de su ser. Sintió su esencia entrelazando con él, un vínculo suave pero irrompible que los conectaba en un nivel más profundo que las palabras. Era como si sus almas se hubieran fusionado, cada uno convirtiéndose en parte del otro. Cuando abrió los ojos, encontró a Lilith mirándolo. Su expresión suave, sus ojos llenos de una emoción que reconoció como amor. Arthur susurró, su voz temblando con el peso de sus sentimientos. Me has dado una vida, un futuro, y ahora quiero compartirlo contigo. Se sentaron juntos junto al fuego. Sus manos entrelazaron, sus almas unidas de una manera que trascendió las leyes de cualquier reino. Por primera vez en su vida, Arthur se sintió completo, como si hubiera encontrado la pieza faltante de sí mismo en esta hermosa mujer de otro mundo que una vez había sido una criatura de oscuridad. Las semanas que siguieron fueron un nuevo comienzo para ambos. Lilith abrazó su nueva libertad, explorando el mundo con una sensación de asombro que era casi infantil. Arthur la miró con una alegría tranquila, maravillándose de la transformación en ella. La luz que había reemplazado las sombras que una vez había llevado. Viajaron juntos, visitando ruinas antiguas, explorando bosques olvidados y observando las estrellas bajo vastos cielos abiertos. A donde quiera que iban, se encontraban con curiosidad, admiración y a veces miedo. Pero Lilith lo tomó todo y siguió adelante. Su confianza crecía con cada día que pasaba
y Arthur se quedó a su lado. Su corazón se llenó de orgullo y amor por la mujer en la que se estaba convirtiendo una noche, mientras yacían bajo un manto de estrellas. Lilith se volvió hacia él. Su mirada se llenó de una tranquila satisfacción. Arthur murmuró: ¿Alguna vez te arrepientes de este vínculo conmigo, una criatura de otro reino? Sonrió extendiendo la mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. No, Lilith, no me arrepiento ni un solo momento de conocerte. Fue el mayor regalo de mi vida. Me has mostrado mundos que nunca soñé que existían, y me has enseñado lo que significa vivir de verdad. No cambiaría eso por nada. Se inclinó hacia su toque una suave sonrisa, jugando en sus labios. Me has dado más de lo que jamás pensé posible, Arthur, una vida más allá de las sombras, un futuro lleno de luz. Por eso siempre estaré agradecido. Yacían juntos en un cómodo silencio, sus dedos entrelazaron sus corazones, latiendo en el hundimiento. El vínculo entre ellos era una conexión tranquila e inquebrantable, un testimonio del amor que habían encontrado en los brazos del otro. Y mientras se quedaban dormidos bajo las estrellas, sabían que, lo que fuera que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntos para Arthur y Lilith. Esto era solo el comienzo, un viaje de descubrimiento del amor y de una vida que trascendía los límites de sus mundos. Habían desafiado al destino roto, los lazos de los poderes antiguos, y encontrado un amor que era tan duradero como las estrellas de arriba. Y mientras yacían bajo el cielo nocturno envueltos en los brazos del otro, sabían que sus almas permanecerían unidas para siempre, entrelazadas, un testimonio del poder del amor, el coraje y la elección de crear el propio destino.